Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título Dios en sandalias. Qué raro este título, ¿verdad? Dios en sandalias. Y tiene que ver justamente con este Dios eterno e infinito que deja los cielos para venir a este mundo y tomar forma humana y caminar de la misma manera que nosotros caminamos la vida. Él tomó esa decisión y la llevó a la práctica, la llevó a cabo tomando forma humana. Si eso no hubiera ocurrido, nunca hubiésemos podido conocer a Dios y poder verle como tuvieron la oportunidad de verlo aquellos que le pudieron experimentar esa vida, verle andar a través de este tiempo que Él estuvo en la tierra. Por eso Dios en sandalia tiene que ver con ese traspaso o esa transformación o esa posición que toma Dios para venir a este mundo y poder vivir lo que nosotros vivimos, tener las experiencias que nosotros tenemos. La única diferencia, por supuesto, tengamos en cuenta siempre esto, Él nunca hubo engaño en su boca, siempre fue un ser perfecto, sin pecado, pero sí tuvo que pasar todas las experiencias por las cuales nosotros pasamos. Por eso dice el Evangelio, según San Juan, quien presenta al Hijo de Dios como la persona, la segunda persona de la deidad, y lo presenta como viniendo a este mundo. Y dice algo interesante, que era lo que hablábamos al principio. Si me acompañás, lo leemos y te das cuenta de que si Él no hubiese tomado forma humana, si no se hubiese hecho a la imagen, a la forma que nosotros tenemos esta humanidad, jamás le hubiéramos conocido y jamás hubiéramos visto a Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que en esta venida a tomar forma humana jamás hubiéramos conocido a Dios. Y también el apóstol Juan, quien escribe su Evangelio, él explica cómo Él, siendo Dios, toma forma humana. Dice Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El decir que se hizo carne es decir que se hizo humano y tomó allí forma humana al igual que nosotros. Ahora, Él nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios. Lo que Él tomó forma humana y Él, siendo Dios, siempre fue siempre tuvo los atributos de Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente, y ahora vamos a ver estos atributos, cómo Él se autolimitó a usar estos atributos. Solo los usó en alguna ocasión especial, pero nunca para satisfacerse a sí mismo, sino para contribuir a este propósito o a este plan eterno ideado por Dios para poder llevar adelante ese plan de salvación y de venir a mostrarse al mundo y tomar forma humana. Pero Él al tomar forma humana, se tuvo que autolimitar a usar esos atributos que solo le pertenecen a Dios, porque si no hubiera tenido ventaja sobre el resto de los seres humanos. Él decidió ponerse las sandalias, decidió andar en el mundo en el cual nosotros nos movemos, con todas las circunstancias que nos acontecen a lo largo de la vida. Él tomó esa forma. Bueno, en cuanto a la omnipotencia, Él era todopoderoso, pero se autolimitó en esta forma humana a no usar sus atributos. Y por ejemplo podemos ver que dice la carta de Santiago que Dios no puede ser tentado. Es algo que es imposible de que Dios pueda ser tentado. Sabemos que el único que es tentador es el diablo, pero Dios no puede ser tentado.
Por eso es una de los atributos que Dios tiene, que no puede ser tentado. Dice, por ejemplo, Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que si esta persona, el Hijo de Dios, toma forma humana y no podría ser tentado por ser Dios usando todos sus atributos, bueno, entonces no se hubiese puesto a nuestra altura. Sin embargo, Él reprimió esa omnipotencia y entonces permitió, en forma humana, Él permitió que el diablo lo tentara. Esto es maravilloso, porque Él tomó todas aquellas cosas que nos acontecen en la vida. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Allí fue puesto a prueba no para ver si podía o no podía pecar, porque Él nunca hubiese pecado, porque Él era un ser santo. Recordemos que en el nacimiento mismo el Espíritu Santo y el ángel que le anuncia a María le dice que este santo ser que va a nacer era un santo ser, no podía pecar. Pero esta tentación es permitida para que podamos nosotros corroborar que no podía ser tentado. O sea, podía ser tentado, pero jamás podría ceder a la tentación, porque él era santo. Entonces vemos allí que sufre la tentación, que todos nosotros somos tentados a tantas cosas y que en debilidad cedemos. Bueno, estaba allí en el desierto, pasó 40 días, 40 noches, no comió pan, no bebió agua, estaba allí en total debilidad, y en ese momento es cuando aprovechó Satanás, en esa tremenda debilidad, a tentarlo, a que él usara sus atributos, esa omnipotencia que él tenía, pero que estaba reprimida. El diablo, que sabía que él era el Hijo de Dios, porque el diablo no desconocía que era el Hijo de Dios, pero como ahora había tomado forma humana, el diablo no había experimentado eso de tener que tratar con Dios en forma humana, así que lo va a tentar, y en el momento más crucial, en el momento en la máxima tensión, a los 40 días, cuando ya ese ser estaba tremendamente en necesidad, allí le va a tentar. Y dice Mateo 4:2, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Allí estaba el momento especial para Satanás, para ponerlo a prueba. Dice Mateo 4:3, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, Satanás no es que le estaba preguntando, le estaba cuestionando si él era o no era hijo de Dios. Es como que le dice: ya que sos hijo de Dios, utiliza esos atributos que tenés para convertir las piedras en pan. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo en la creación y es el creador. O sea que Él podría hacer lo que quisiera, podía transformar esas piedras en pan. Pero ¿qué pasaba? Iba a autosatisfacerse y Él iba a salirse de la voluntad del Padre, que Él había sido enviado por el Padre, se habían puesto de acuerdo. Y si el diablo lograba que Él se saliera de la voluntad del Padre y que se autoabasteciese, entonces ya le hubiera hecho caso al diablo y no al Padre, y entonces hubiese quedado sujeto a la voluntad del diablo. Pero entonces allí le dice Jesús, en ese estado, con esa posibilidad de usar esa omnipotencia para transformar las piedras en comida, entonces le va a decir en Mateo 4:4, dice así: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como eso no estaba en sintonía con la voluntad del Padre, él le dijo: no, prefiero oír la palabra de Dios y hacerle caso a Dios. Si tengo que cubrir esa necesidad, que sea Dios quien me la cubra. Y cuántas veces nosotros en debilidad a veces tomamos acciones que después tenemos que lamentar. Debemos confiar en Dios, debemos aprender a confiar en este Dios que es proveedor. Y a veces nosotros, en esa falta de fe, falta de confianza, hacemos cosas
que deshonran a Dios. Y justamente cuando somos tentados y en la peor debilidad viene Satanás y trata de decirnos, hace esto y hace el otro, y es algo seguramente para el mal. Bueno, como hombre, este ser humano, 100% humano, pero a la vez 100% Dios, con todos los atributos, pero con los atributos reprimidos y caminando como caminamos nosotros, caminando las calles, andando la vida. Dios en sandalia vivió como vivimos nosotros, pero recordemos siempre, sin pecado, porque Él era santo. Era la única diferencia con nosotros. Y él le pasaban todas las cosas que nos pasan a nosotros. Él se cansaba, tenía sed, tenía hambre. Veamos, por ejemplo, Juan capítulo 4, versículo 6. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Era el mediodía. Esta es la forma de cronometrar el tiempo, de marcar el tiempo de la hora judía. La hora sexta era el mediodía. Y allí él habían andado mucho, habían caminado, había estado haciendo esta obra, peregrinando, llevando el Evangelio por todos lados, y llegó un momento en que él estaba muy cansado, y se sentó junto a un pozo, muy cansado. Y bueno, Dios en sandalia tenía que experimentar lo que nosotros experimentamos en el mucho andar y en el trajín de la vida. Él se había cansado, estaba allí cansado junto a un pozo. Y él tenía, siendo Dios y teniendo la posibilidad, él fue el creador del agua, podía haber hecho cualquier cosa para beber agua. Sin embargo, él también en su necesidad hacía lo que nosotros hacemos. Cuando ya no tenemos forma de solucionar algunas cosas, lo que hacemos es pedir prestado. O a veces cuando alguien pide, dice, mira, está mendigando. Bueno, a él Dios en sandalias no tuvo ningún problema en pedir. Y por eso él tenía sed, venía una mujer y venía con un cántaro, esa mujer saca agua, y entonces él estaba cansado y con sed, y entonces él no tuvo problema pedirle a esta mujer que le diera agua. Dice Juan capítulo 4 versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Él estaba como en la condición nuestra, estaba en sandalias, así, portando un cuerpo humano como el nuestro, con todas las necesidades, con todas las pruebas y las luchas que vivimos todos. Bueno, él tuvo que pedir, siendo el dueño de la creación, él le pidió a una mujer si le pudiese dar agua. Y bueno, ellos también, Jesús también vivía como nosotros, necesitaba comer, tenían que ir al almacén a comprar las cosas, hacerse la comida, y él tomó esa forma para vivir como nosotros y experimentar lo que nosotros experimentamos. Dice allí Juan 4:8, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Habían ido al mercado, tal vez a la roticería, no sé cómo sería en esos tiempos. La cosa es que fueron a buscar, a comprar para poder comer. Como nos pasa a nosotros, cada vez que vamos a almorzar, ya previamente hemos tenido que ir a comprar, o a merendar, o a cenar. Y bueno, él vivía las mismas experiencias. Y también se cansaba, andaba mucho, caminaba mucho y se esforzaba muchísimo. Y claro, ahora ya no era como este Dios omnipotente que nunca se cansa. Ahora estaba en sandalia, estaba en un cuerpo humano. Por lo tanto, él se cansaba. Y cuando dormía, dormía. No es que él estaba toda la noche sin dormir. Estaba cansado y dormía, como dormimos nosotros. Dice Marcos 4:38, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús dormía como nosotros, se acostaba a dormir. Y cuando dormía, dormía. Y había que despertarlo. Y estaba muy cansado. Y bueno, él lo vemos en una situación, en medio de una tormenta, durmiendo. ¿Por qué dormía tan plácidamente cuando nosotros en medio de la aflicción y de los problemas no podemos dormir? A veces damos vuelta la almohada, damos vueltas en la cama y no podemos dormir. Bueno, él simplemente confiaba en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder descansar y confiar en Dios.
por eso que a veces no podemos dormir. Pero él dormía como dormimos todos nosotros. Bueno, y también podemos observar que él vivía en una sociedad, él tenía amistades, tenía amigos, tenía conocidos, asistía y iba a comer a algunas casas, se quedaba, compartía como nosotros, vivía las experiencias que vivimos nosotros. Y también vivía las experiencias amargas de cuando un amigo se enfermaba o cuando un amigo se moría. Y bueno, eso le pasó a Jesús. A Jesús también se le murieron amistades, se enfermaron amistades. Y uno de ellos era Lázaro. Lázaro enfermó y él luego se enteró y después murió. Y entonces cuando él llega a la casa de Lázaro, él ya ya había sido sepultado, estaba el tiempo del luto. Y bueno, cuando él llega a la casa y se encuentra con su hermana, la hermana de Lázaro, una de ellas se llamaba María, y aún aquellos que estaban haciendo el duelo, llorando, se estaban lamentando, y bueno, él también era de carne y hueso como nosotros y tenía sentimientos. Y él tenía empatía con sus seres queridos, y entonces él también se sufría las consecuencias de perder a un amigo. Era su amigo el que había muerto. Y bueno, llega a la casa y él también sentía eso, porque Dios en sandalia también tenía esos sentimientos, vivía las experiencias que vivimos nosotros cuando se nos muere un ser querido. Y allí vemos en Juan capítulo 11, versículo 33, dice así: Jesús entonces, al verla llorando, a María, dice, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Era un ser humano, tenía sensibilidad, tenía todo lo que tenemos nosotros. Dios tomó esa forma para experimentar lo que nosotros experimentamos. No es que Dios está allá arriba y nosotros estamos acá abajo y Él no sabe lo que vivimos. No, Él sabe perfectamente lo que nosotros sentimos. Y allí estaba en esa situación de duelo también. Entró en ese estremecimiento, en esa conmoción. Y bueno, Él se compadecía también de aquellos que sufrían por Él sus seres queridos. Y también iba al cementerio, también iba a visitar a su amigo al cementerio. Entonces, cuando él llega, le dice, bueno, ¿dónde fue sepultado? Quiero ir a visitarlo. Así que él va a la tumba y dice allí, Juan 11:34, dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y bueno, allí fue él, estaba frente a la tumba, como estamos nosotros con nuestros seres queridos. A todos se nos han fallecido seres queridos, madres, hermanos, familiares muy queridos, amigos. Y allí estaba él, como estamos nosotros cuando vamos al cementerio y vemos allí, vemos a nuestros seres queridos y se nos caen lágrimas porque tenemos sentimiento. Bueno, él también estaba frente a la tumba de su amigo, había muerto, y encontramos allí el versículo más corto de la Biblia, el más corto pero el más emotivo de Jesús. Allí frente a la tumba de Lázaro, su amigo que había muerto. Dice Juan 11:35, qué pequeño versículo, pero qué profundo. Dice, Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Y él lloró por ver el efecto del pecado en los seres humanos. Porque recordemos que Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está hablando de la entrada del pecado en los primeros padres, Adán y Eva, y cómo la muerte se fue transmitiendo a causa del pecado por toda la raza humana. Y allí Jesús lloraba porque el efecto que causa el pecado, el dolor, y por eso Él vino a este mundo, por el problema del pecado, porque la gente se muere. Y bueno, Él también quiso experimentar todas estas cosas que experimentamos yo y vos en nuestra vida y en nuestro andar diario. Así que Él no usó su omnipotencia para poder pasar todas esas situaciones sin que lo afecten. Él estaba viviendo en un cuerpo físico, viviendo las experiencias que vivimos nosotros, y no usó de sus atributos. ¿Por qué? Porque estaba en sandalias, estaba viviendo mi experiencia y estaba viviendo tu experiencia.
Y él era también, uno de los atributos de Dios es su omnisciencia, que quiere decir que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo conoce. A él no hay que enseñarle nada. Pero él se autolimitó a usar esa omnisciencia. Solo recuerda, usaba sus atributos en casos especiales para cumplir el propósito para el cual había venido a este mundo. Pero en el resto de lo cotidiano de la vida no lo usó. La omnisciencia, que todo lo sabe, él conocía todo, pero no utilizó eso. Por ejemplo, Isaías capítulo 11, versículo 2 nos dice sobre la omnisciencia de Jesús. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él se autolimitó a usar esa sabiduría. Y en cierta ocasión él va a hablar a sus discípulos de que la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga en gloria y él venga en forma visible, que va a ser al final de la tribulación, él va a venir a establecer su reino milenial. Bueno, cuando eso él venga, ellos estaban interesados en saber cuándo sería ese tiempo, cuándo él vendría. Querían saber, querían conocer el día, la hora, el segundo, pero Jesús les va a decir algo que los va a dejar allí pensando. Dice en Marcos capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. En realidad el Hijo sí sabía porque es Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Si el Hijo no supiera ese día, la fecha de ese día en que Él va a venir en gloria, entonces no sería Dios. Pero Él se autolimitó a usar ese conocimiento que Él tenía, porque Él conocía todas las cosas. Pero Él les dijo que no teníamos, nos dijo y les dijo a los discípulos que no tenemos que sacar cuentas, que no tenemos que vacilar, que no tenemos que decir que va a ser tal día, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, porque eso es algo que le corresponde solo a Dios. No sé si te acordás o conocerás, si más o menos recordás cuando el año 2000, que las computadoras iban a hacer un cambio importante en cuanto a la fecha. Muchos decían que los sistemas iban a caer, que las computadoras iban a enloquecer, iban a pasar muchas cosas, y entonces decían que iba a venir el fin del mundo. Bueno, todos especulaban con esas cosas y en realidad nunca vino. Luego vinieron la caída de la Torre Gemela, y entonces todos decían, bueno, es el fin del mundo, se viene el fin del mundo. En 2012, por ejemplo, dijeron que también alguien había pronosticado que era el tiempo del fin. Luego vino la pandemia, hace poco que estamos saliendo de eso, vino la pandemia y todos decían, ya se viene el fin del mundo, y sacaban cuenta y predecían las cosas. Y qué ignorantes que somos. Qué ignorantes que somos cuando escuchamos a personas que dicen que va a pasar tal cosa y no tienen ni conocimiento. Solo Dios tiene omnisciencia y solo Dios sabe cuándo van a pasar las cosas. Por lo tanto, la respuesta de Jesús es como decirle, no tienen que especular, porque ese tiempo solo Dios lo tiene, y cuando llegue el tiempo Dios sabe qué día es, qué hora es y qué segundo. Así que no pierdan el tiempo especulando, prediciendo y hablando cosas vanas. Eso es una vanidad del hombre, querer conocer más allá de lo que en su limitación él puede conocer. Pero Jesús conocía todas las cosas, sin embargo él se autolimitó. Y sí, él revelaba en ese conocimiento que él tenía, como te dije recién, él revelaba lo que sí era necesario que se conociera, y que tuviese que ver con el propósito y el plan por el cual él vino en forma humana, calzó sandalias y anduvo este mundo. Por eso le va a decir a sus discípulos algo que iba a acontecer, que todavía no había pasado, pero que sí iba a acontecer. Dice Lucas 18:31, dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Los profetas escribieron cosas que van a pasar. Lo que ellos no saben es cuándo.
Ellos nunca supieron cuándo. Escribieron cosas que van a suceder en el futuro, pero nunca saben en qué momento, en qué segundo, en qué tiempo. Ahora Jesús les va a decir, usando su omnisciencia, es decir, que va a pasar lo que dijeron los profetas. ¿Cuándo va a pasar? Allí en la cruz del Calvario, que él dice le iban a pasar al Hijo del Hombre. Por eso en Lucas 18:32 leemos, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. Él les cuenta a ellos lo que va a acontecer y realmente aconteció todo lo que él les dijo. Uno puede leer las profecías, pero no sabe realmente en qué tiempo y en qué momento van a pasar las cosas. Y él le dijo, bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y así fue. Así él entró en ese juicio humano, y allí lo vemos a través de los evangelios. Fue enjuiciado injustamente, fue acusado injustamente, fue torturado, castigado, fue despreciado, afrentado, escupido, como decía acá, y él ya les dijo que iba a acontecer eso, antes de que pasara, antes de que la primera bofetada de los soldados romanos cayeran sobre sus mejillas, él ya le había dicho lo que le iba a pasar, porque él conocía todas las cosas. Y dice Lucas 18:33, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Solo Dios podía decir eso. El tiempo justo de lo que iba a pasar, las cosas que iban a acontecer, el momento, todo. Y bueno, en su omnisciencia, Él reveló solo aquellas cosas que estaban dentro del plan de Dios. Pero el resto no abusó de su atributo de saber todas las cosas y de hacerse como a veces aquellos quieren hacer que saben más que los demás. Bueno, Dios en sandalia tenía estas cosas y se autolimitó en esa forma humana. Pero también como Dios, otro atributo de Dios es su omnipresencia. Quiere decir que Dios está en todos lados en el mismo instante. Cuando Dios toma forma humana y viene y se pone, aparece la persona de Jesús, Dios hecho hombre, allí hay algo que Él entra en una limitación más, que no podía estar al mismo tiempo en todo lugar. Si Él quería ir a predicar a cierto lugar, tenía que ir caminando, caminaba de aldea en aldea, y Él se movilizaba, por eso que se cansaba, dormía, recordemos que ahora les estaba diciendo que iba a ir a Jerusalén. Bueno, pero a Jerusalén tenía que ir, trasladarse, le llevaba un tiempo hacer eso, cosa que a Dios en su omnipresencia no le lleva ningún tiempo, está al mismo lado, el mismo tiempo está en todos lados. Bueno, pero Jesús tenía que trasladarse a ese lugar. Así Él se autolimitó en su omnipresencia. Y entonces se trasladó a Jerusalén, como les había dicho. Subimos a Jerusalén, iban caminando. Y luego llega al juicio, y del juicio, una vez que él es enjuiciado, tiene que ir desde el lugar del juicio hasta el Calvario, donde es crucificado, tiene que ir caminando también. Y no solo eso, sino que él toma su cruz y con su cruz sigue. Dice Juan 19:16, así que entonces lo entregó a ellos, hablando de Pilato y del juicio, después que terminó el juicio. Dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, como había dicho. Dice, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Así que él lo condujeron, no es que lo llevaron alzado. Por eso dice, aclara, Juan 19:17, dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí él fue crucificado. Ahora, ¿por qué Dios en sandalias? ¿Por qué Dios vistió la sandalia? ¿Por qué tomó forma humana? Bueno, justamente para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, para venir a buscarme a mí, para venir a buscarte a vos. Por eso es importante entender por qué Dios calzó sandalias y tomó forma humana y se autolimitó en sus atributos y no los usó, sino que experimentó la vida que vos y yo experimentamos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo habrá hecho? Podemos evaluar esta situación porque es muy importante. ¿Por qué Dios tomó forma humana? ¿Por qué Él se autolimitó? ¿Por qué Él quiso venir de esa forma? Y debemos pensar que es un proyecto de Dios.
porque si Él no hubiese hecho eso, no hubiéramos conocido a Dios, como te dije al principio, no hubiésemos convivido con Él, no nos hubiese hablado de cómo es el cielo, cómo es esta experiencia de vivir tan cerca de Dios. Pero Él tuvo que sufrir mucho para esto, tuvo que pasar más allá de lo que nosotros podemos pasar. Él pasó la experiencia de la cruz, donde allí Él no solo como humano llegó a ser torturado por los seres humanos, sino que allí fue castigado cruelmente por Dios el Padre, porque Él tomó nuestro lugar. El lugar que a nosotros nos correspondía es la cruz, porque somos pecadores, hemos ofendido a Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por lo tanto todos debíamos de estar debajo de esa cruz y merecíamos el castigo. Pero Él decidió ponerse debajo de esa cruz y sacarnos a nosotros de ese lugar de castigo. Por eso Dios decidió esto. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué Dios en sandalia? Dice Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios vino y tomó forma humana, calzó sandalias como vos y yo, para andar la vida que andamos todos y mostrarnos que Dios se compadece de nosotros, que Dios nos ama, que Dios sufre como nosotros sufrimos y que Él conoce nuestra vida y Él desea que nosotros podamos salir de esa condición de pecado en la que nos encontramos. Por eso Él vino y pagó en la cruz del Calvario ese precio que vos y yo tenemos que pagar un día cuando vayamos al juicio de Dios. Pero si nosotros entendemos que Dios vino a buscarnos, que Él tuvo que hacer todo esto que pudimos recorrer en algunos pasajes de la Biblia por causa nuestra, porque nos amó, entonces nos lleva a nosotros a pensar, ¿qué vamos a hacer? Dios hizo tanto por nosotros, hizo un Dios eterno, un Dios que es el dueño de todo, hizo algo tan extraordinario por nosotros. Bueno, seña que Dios nos ama y seña que Dios está interesado en nosotros y que no vino a condenarnos. Tomó forma humana para venir a buscarnos. Murió en una cruz para salvarnos. Pero ahora nosotros tenemos que tomar una decisión. Porque si no, esa muerte de cruz no es afectada, no recibimos esos beneficios con solo saber que Él vino, que se humanó, que tomó forma de hombre, que anduvo en la tierra con todas las experiencias que vivimos nosotros y nada más. Tenemos que tomar decisiones. Y la decisión primera es que nosotros estamos en pecado y hemos ofendido a Dios. Y entonces eso nos separa de Dios y estamos en enemistad con Dios. Pero para poder volver a Dios tenemos que reconocer nuestros pecados. Y al reconocer nuestros pecados, arrepentirnos. Tiene que haber un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vemos lo que Dios hizo por nosotros. Y si eso no nos conmueve y no nos sensibiliza, entonces, ¿qué nos puede sensibilizar? Por lo tanto, para llegar a Dios primeramente, reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido a un Dios santo y necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón por haber hecho lo que hemos hecho, por haber ofendido a Dios y hablar con Jesucristo, con nuestras palabras y humillarnos ante su persona porque Él vino a buscarnos y Él desea que nosotros le aceptemos en nuestra vida, que lo recibamos como Señor y Salvador, porque si no, no nos puede salvar. Por más que Él murió en la cruz y nosotros no le pedimos perdón, no nos arrepentimos, no lo recibimos en nuestra vida como Señor y Salvador, no puede salvarnos. Debemos aferrarnos a esa salvación y tenemos que pedirle a Jesús que nos salve, que nos limpie de todo pecado y que nos dé ese lugar en el cielo para el cual Él vino a buscarnos. Porque caso contrario iremos a una condenación eterna y lejos de Dios. Y la muerte que Él vino, esa humanidad que Él tomó forma de hombre y Él vino a este mundo a buscarnos y para nosotros no tendrá sentido. Si no lo aceptamos, si no creemos en Él, si no reconocemos que esa obra fue a nuestro favor. Debemos humillarnos, debemos hablar con Jesús, debemos aceptarlo en nuestra vida y recibirlo para siempre como nuestro Salvador, porque a eso vino para ser nuestro Salvador, no vino a condenarnos, vino a salvarnos. ¿Cómo vamos a perdernos esta oportunidad? Dios en sandalia,
Pensá en esto, que todo lo que tuvo que hacer para venir a buscarte. Él se humanó y vino en persona y te salvó y dio su vida por ti. Por lo tanto, ahora tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios hizo? ¿Cómo lo vas a aplicar a tu vida? ¿Le vas a pedir perdón a Dios? ¿Vas a hablar con Jesús? ¿Lo recibirás como Señor y Salvador? Yo creo que después de ver todo lo que hemos visto, si no lo recibes porque eres demasiado insensible y demasiado orgulloso, y eso te va a llevar lejos de Dios. Vivirás una eternidad sin Dios, sin esperanza. Pero Dios te vino para algo. Para que le des valor a lo que Él hizo, debes hablar con Jesús. Ve y encuéntrate con Él. A solas, habla con Él. Pídele perdón, arrepiéntete. Dile que te arrepientes de haber ofendido a un Dios santo. Acéptalo como tu Señor y Salvador y sigue caminando con Él, porque Él todavía sigue siendo ese Dios en sandalias que te vino a buscar, pero no para tener un simple contacto, sino para vivir una eternidad contigo y caminar contigo por toda esa eternidad. Que el Señor te bendiga, toma esa decisión, ve a Jesús urgentemente. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.